Hola, mi nombre es María Antonieta García, soy astróloga, tarotista, terapeuta floral, cabalista y me encuentras en redes como Baraja de Viajes y estoy por acá un poco tarde con el video del 2026, pero no he parado de trabajar, pero bueno, quería dejar un videíto contándoles un poco sobre este año porque es supremamente importante. Por acá voy a estar mirando mis notas. Así que, bueno, vamos a comenzar. El 2026 lo llamé el año del Gran Reset, porque la metáfora es como cuando el computador no está como funcionando muy bien y uno lo resetea, ¿sí? Y también lo podíamos comparar como cuando uno instala un nuevo sistema operativo y tiene que empezar de cero. Y además, en eso, tienes que crear un nuevo usuario, ¿sí? Esto es, digamos que un gran resumen. Acá en el 2026 se siembra la semilla de lo que serán los próximos años, especialmente los próximos 7, que van a ser unos años de gran evolución a costa pues de muchas cosas que van a ocurrir. Em, pues este año tiene la particularidad que varios planetas lentos, que son, digamos, los sociales y los transpersonales, van a cambiar de signo. Entonces, esto nos habla de grandes movimientos colectivos y pues, por supuesto, vamos a tener los tránsitos de los planetas menores que ya tienen, digamos que también un poco más impacto en nuestra vida personal, aunque en realidad pues todo tiene impacto y no estoy hablando de una influencia pues externa como si los planetas nos mandaran su energía o su influencia, sino que los planetas son arquetipos que digamos que viven dentro de nosotros. Nosotros estamos sincronizados con las inteligencias, con la energía y digamos que los planetas son como formas de conciencia o inteligencias que viven dentro de nosotros. Em, entonces, pues, ¿qué nos dice que vayan a cambiar, por ejemplo, los planetas lentos de signo? Pues que vamos a tener unos cambios internos muy importantes que vamos a ver manifestados en cosas en el afuera y pues, en nuestras vidas íntimas, ¿vale? Entonces, de lo más importante es que, bueno, Plutón está en Acuario, ya está operando en forma. Tenemos la inauguración de los eclipses Acuario-Leo, que empiezan este año. Vamos a tener a Júpiter pasando de Cáncer a Leo, vamos a tener a Saturno pasando a Aries, a Neptuno pasando a Aries, Urano pasando a Géminis. Y bueno, ya con eso, ya con eso tenemos. Entonces, pues yo voy a ir por tránsito explicándoles un poquito para que tengamos una buena idea de cómo viene este año, que ya se siente el cambio, pero desde esta semana, la última semana de enero, es que se empieza a sentir en forma. Entonces, bueno, los principales tránsitos tenemos a Neptuno en Aries, que es el primero. Entra en Aries el 26 de enero del 2026. Esto no ocurría desde 1861. Estuvo en Aries de 1861 a 1875. Y lo que simboliza es como un ideal que se vuelve acción o que nos lleva a la acción. Nos habla de la espiritualidad, de la lucha y el sentido de misión que se activan, el riesgo también del fanatismo, nos habla de la idealización de algunos conceptos que pueden tener que ver con Aries, como el guerrero, el conflicto del guerrero, la lucha, el héroe, ¿sí? La lucha por un ideal. En manifestaciones personales vamos a tener, pues cada uno de nosotros tiene en una zona de su carta natal, tiene Aries, y cuando entra Neptuno allí, pues nos dice, vamos a mm, imaginar, vamos a soñar, vamos a idealizar cosas que tienen que ver con esta zona en donde tienes a Aries, el grado cero de Aries, pues para comenzar, porque además Neptuno es muy lento, va a estar unos 14 16 años allí. Entonces, pues apenas, es una historia que apenas comienza, pero ¿qué podemos estar sintiendo?
la búsqueda intensa de un propósito personal, de un sentido. Podemos sentir confusión sobre nuestra identidad, sobre nuestros impulsos, sobre nuestro actuar y la idealización de proyectos, causas, figuras y aspectos pues de nuestra vida íntima. Eh, Tuvimos un tráiler de la película de marzo del año entrante a, creo, si no estoy mal, de agosto. Entonces, pues en esa época o finales de septiembre, mediados de septiembre, perdón, en esa época tuvimos como algún tráiler de lo que se sentía este Neptuno en Aries en nuestras vidas y en el colectivo, pues vimos, entre otras cosas, por ejemplo, que se anunciaban guerras arancelarias, em, que se murió el Papa. ¿Por qué? Porque Neptuno tiene que ver con la espiritualidad, con la fe, con la confusión, con que va a reinar la confusión y es como este dicho que dice, ¿cómo es? Confunde y reinarás. Vamos a ver nuevos movimientos ideológicos, espirituales y sociales, muchos conflictos motivados por creencias y visiones del mundo, como guerras santas, pero no digamos que como en la época medieval tal cual. En este momento digamos que muchas ideologías son comparables con religiones, aunque todavía están las religiones, ¿no? Y la emergencia de héroes y villanos simbólicos, ¿m? Como figuras que van a representar al bueno y al malo, ¿m? Y vamos a idealizar probablemente al bueno y, o al que creemos bueno, y en eso Neptuno siempre avanza y retrocede, bueno. Es un efecto óptico, o sea, los planetas retrogradan, pero pues no es que en realidad caminen para atrás, sino que nos parece y cada vez que Neptuno vaya a retrogradar, vamos a experimentar desilusión y cuando vaya a avanzar, vamos a experimentar ilusión. Entonces son muchos años de ilusión, desilusión, ilusión, desilusión. ¿M? Para que te hagas una buena idea, estamos pues terminando el tránsito de Neptuno en Piscis, que lo tuvimos desde hace 14 años. Bueno, no soy buena con las cuentas, 2026 menos 14. Desde ese momento que entró Neptuno en Aries, perdón, en Piscis, sufriste una ilusión, desilusión en esa zona Piscis de tu carta. Yo me acuerdo que en mi caso me iba a entrar a la casa 2 de mi carta natal, que tiene que ver con la economía, con los valores y con la autoestima. Y me acuerdo que mi primera idea fue como, no, ¿será que se me va a diluir la plata? ¿Qué va a pasar? Y lo que pasó es que como Neptuno rige Piscis y lo tengo en la casa 2, pues empecé a hacer dinero, a recibir recursos relacionados a mi actividad espiritual, que pues tiene que ver con esto, con la astrología y el tarot, porque antes lo hacía, pero sin cobrar. Y pues para eso me ayudó, también me ayudó mucho en el trabajo de autoestima. Sufrí en muchas situaciones de la vida, ilusión, desilusión. Entonces, sería chévere que mires tu carta natal para que hagas un buen análisis de esa casa en donde tienes a Piscis y te des cuenta que también allí podía haber una sensación general de victimismo, de abandono, de disolución, de falta de claridad. Y ahora que Neptuno entra en Aries, esa zona va a quedar liberada. Vas a darte cuenta de lo mucho que trabajaste, lo mucho que aprendiste, lo mucho que creciste y evolucionaste en esa zona y te vas de alguna manera como quitar un velo en relación a esa zona en donde tienes a Piscis. Y pues el trabajo comienza ahora en Aries, ¿no? Entonces vamos a tener como una especie de velo en la zona Aries que va a ir cayéndose y levantándose mientras construimos un nuevo sueño, porque lo va a estar acompañando por 2 años y pico, bueno, 3 años más o menos, Saturno. Entonces vamos a hablar de Saturno en Aries. Saturno entra en Aries el 14 de febrero del 2026. La última vez que estuvo aquí fue hace más o menos 28 años. Bueno, lo siento, no traje las fechas exactas de todo, pero bueno, hace más o menos 30 años, 28, 30 años estuvo Saturno en Aries. Y Saturno nos habla de la madurez,
Entonces, pues por supuesto, si nos vamos a hacer más o menos 30 años, pues muchos estábamos de pronto niños, adolescentes, entonces pues no, de pronto no, en ese momento como que no nos acordamos tanto, pero la gente que ya es un poco más mayor sí tiene una buena referencia de qué pasó en esa época. Y Saturno representa el trabajo, el esfuerzo, la dificultad, la disciplina, el compromiso. Entonces nos vamos a comprometer, a trabajar, a disciplinar, todas estas cosas, a madurar en esa zona Aries de nuestra carta natal. Saturno Saturno en Aries nos habla de una disciplina aplicada al yo, de una maduración obligada que vamos a tener de nuestra identidad. Es como si nos fuéramos a ser soberanos o líderes o de nuestra propia vida, nuestra propia identidad. Y vamos a tener que aprender a sostener lo que iniciamos y asumir autoridad interna. El arquetipo de Aries tiene que ver con el guerrero, tiene que ver, por ejemplo, en el tarot con la carta 4 del emperador. Entonces es como si fuéramos a conectar con ese emperador, pero para llegar a ser ese emperador, esa autoridad interna, pues vamos a tener que trabajar. Y como está Neptuno allí, es trabajar por un sueño, construir un sueño o usar esta idealización, este ideal, este sueño para fortalecer ese carácter, esa fuerza, esas ganas de trabajar pues por lo que queremos. ¿M? En manifestaciones personales, entonces vamos a tener muchas pruebas de carácter, vamos a tener que aprender a actuar y a trabajar sin esperar el aplauso que nos hagan barra o sí, que no nos validen externamente, o sea, como hazlo por ti, hazlo porque tú quieres, porque estás convencido, porque estás seguro de que esto te va a dar una estructura. ¿M? Y vamos a tener que aprender a tomar decisiones que exijan coraje sostenido, no impulsividad. Obviamente vamos de pronto a experimentar muchos impulsos y muchos estrellones porque Aries tiene que ver con el carnero. Y si tú has visto este animalito, tiene los ojos a los lados, es decir, muchas veces se va de frente sin ver a qué le está apuntando. Y también la palabra Aries se asocia a la palabra ariete, que en la antigüedad, en la Edad Media, era un instrumento como un gran tronco que se utilizaba para abrir las puertas de los castillos. Entonces es como si fuéramos a abrirnos camino, a estrellarnos también muchas veces, pero pues con el fin de abrir, digamos que un camino nuevo y autoparirnos porque Aries también tiene que ver con el nacimiento. Entonces es como si nos fuéramos a autoparir una nueva identidad al mismo tiempo pues que también emprendemos pues muchos nuevos proyectos. De hecho, Saturno en Aries va a favorecer mucho a los emprendedores y favorecer no porque les vaya a hacer las cosas fáciles, sino que les va a dar, digamos que las experiencias necesarias para que se templen. ¿M? Bueno, también Saturno en Aries nos va a generar o a presentar algunas fricciones con autoridades, ¿sí? No sé, con un padre, con un jefe, ¿cómo se dice? Gobernante, con alguna figura que de pronto como que eh, exteriorizamos como esa autoridad interna que todavía no hemos integrado. Entonces, pues vamos a ver, vivir esa fricción o también, pues, si hay, digamos que mucho trabajo con CISA, pues también puede ser con esa autoridad interna, ¿sí? Y ese reto de, bueno, pero ¿será que yo sí soy capaz de abrirme camino por mí mismo en este área de vida? ¿Será que sí puedo ser mi propio padre? ¿Mm? Entonces, bueno, eso es importante. En el colectivo, Saturno en Aries se va a ver en la aparición o digamos que el reforzamiento de muchos líderes que tengan que ver con lo militar, por ejemplo. Vamos a ver que también muchos gobiernos van a optar de nuevo por ¿cómo es que se llama? El servicio militar. Vamos a ver que se le va a poner las cosas más difíciles, pero más ordenadas a los emprendedores. ¿M? Em, Se va a facilitar también, digamos que el desarrollo de identidades probablemente en los centros de educación, como que se va a promover la individuación.
¿m? Vamos a ver mucha gente que coge su propio camino, ¿sí? Que es, no sé, que sale de empresas y hace su emprendimiento o o que se atreve a ser pionero en algo, porque además Aries también tiene que ver como con ser el primero que hace algo, ¿m? Ya sea porque le toca o porque quiere, ¿sí? También. Y bueno, algo muy importante es que Saturno y Neptuno no solo entran en Aries, muy cerquita, sino que se van a unir. ¿M? Si no estoy mal, el 20, sí, el 20 de febrero se van a unir en Aries y esto es muy increíble porque no hay referencias históricas de un momento así. Sí hay, por supuesto, referencias históricas de Saturno y Neptuno en Aries, obvio. De hecho, la última vez que lo hicieron acá, espérenme, yo miro cuándo fue que pasó esto. Uh, uh, um, la edad, en la Edad Media, en el Renacimiento, bueno, en varios momentos, lo siento con lo de las fechas, pero bueno, pero nunca, o sea, no tenemos referencias de estos dos en el grado cero de Aries, ¿sí? Rick Levine, que es un astrólogo muy interesante, él decía que él se fue incluso a revisar hasta antes de la era de glaciación y no encontró registros. O sea, no encontró un programa que le, digamos, que le tradujera esta conjunción tan exacta en el grado cero de Aries desde hace 14.000 años. Entonces, pues esto es histórico, ¿sí? Y esto pasa ya. El tráiler lo vimos de marzo a septiembre del 2025, especialmente cerca del 1 de agosto. Ahí estaban muy cerquitica, o sea, la diferencia entre estos dos planetas era como de minutos y pues estaban pasando muchas cosas en el planeta. ¿Qué recomiendo yo? Tanto para lo colectivo como para lo personal. Tú puedes, no sé, mirar tus Google Fotos, tu agenda, tu calendario, bueno, mirar a ver qué estaba pasando por esa época de marzo a septiembre y especialmente a finales de junio, principios de agosto, para que tú digas, esto es lo que viene nuevo para mí o este, digamos que es como una semilla de algo que se va a estar desarrollando en lo que de pronto voy a, digamos que a poner un ideal y también voy a tener que trabajar, voy a querer trabajar, ¿sí? Eh, Esta conjunción inaugura un ciclo de por Saturno 30 años y por Neptuno 165 años, donde el yo deja de ser reactivo, disperso o idealizado por todo lo que vamos a vivir, ¿m? Para que desarrollemos una estructura, Saturno, un ideal, un sueño, Neptuno, eh, como pues real, ¿sí? Real, con estructura. Allá encontré la última conjunción en Aries, pero no en el grado cero, en Aries fue en 1703. ¿M? Y la última conjunción en Capricornio, que fue como la más reciente, fue en 1989 cuando cayó el muro de Berlín. Saturno y Neptuno nos hablan de movimientos sociales, sobre todo también, pues bueno, Júpiter también, pero cuando están estos dos, Saturno y Neptuno, hay como movidas estructurales en la sociedad, pues muy importantes. Em, y vamos también a dejar de ser el personaje que se define a través de sus heridas, porque venimos de Piscis, estos dos planetas vienen de Piscis. Entonces ya no somos las víctimas, sino los valientes guerreros que dicen, bueno, ya no más. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Es un borrón y cuenta nueva en términos de identidad, liderazgo y sentido para nosotros y para los líderes. ¿M? Del planeta. Ya no funciona improvisar. Se va a notar si alguien hace algo por impulso o por, ¿cómo se llama eso? Por capricho. Se va a notar mucho. Van a causarse muchas tonterías por esto, lamentablemente, hasta que aprendamos que toca actuar con madurez, convertir la intención en hechos y sostener una identidad que opere en la vida real y no solo en el discurso y en el impulso bobo, ¿sí? Vamos a tener en manifestaciones personales, pues crisis de sentido que nos ayuda a redefinir quiénes somos y qué estamos dispuestos a sostener de verdad.
Vamos a ver la caída de muchas fantasías vocacionales, identitarias, profesionales, relacionales, o sea, de todo tipo de fantasías se revientan, ¿sí? Vamos a tener que asumir forzadamente el liderazgo personal en alguna área de nuestra vida con límites claros. Si no sabemos ponernos límites, no los va a poner otra persona. ¿M? Y esto hace parte de ese proceso de maduración, ¿sí? Entonces, en la medida que uno esté dispuesto y muy responsable de ponerse esos propios límites sanos, no va a estar exteriorizando situaciones difíciles que le obliguen a aprenderlo, porque así es como trabaja Saturno. La pregunta central de esto sería, ¿quién eres cuando no pospones lo importante y cuando te haces responsable de lo tuyo? ¿M? O de ti mismo más bien, de lo tuyo y de ti. ¿M? Vamos a ver en lo colectivo que se disuelven viejos relatos y se obliga a dar forma a esos nuevos ideales. Vamos a ver el colapso de ideologías y figuras de autoridad simbólica, como el Papa, por ejemplo. El año pasado ese fue el trailer. Entonces este año también vamos a ver muchos líderes eh, de políticos y espirituales y artísticos que se caen, se mueren, delegan o nos dan lecciones relacionadas a lo que se debe o no se debe hacer como una autoridad, ¿sí? Eh, Venimos también de un patriarcado pues muy tóxico y se está cayendo, pero al mismo tiempo podría haber como una especie de renacer de un patriarcado, ojalá más consciente y más sano, ¿sí? No porque vaya a imperar un patriarca o el patriarcado ni el matriarcado. O sea, es como, a ver, no, lo que quiero decir es que se va a poder, digamos que, formar una nueva idea del arquetipo masculino sano. ¿M? De hecho, esto tiene que ver también con Quirón en Aries, que ha estado durante 16 años mostrando las heridas de ese patriarcado y del masculino en hombres y mujeres y Quirón en Aries sale el año entrante, se va a pasar a Tauro, este año va a tener una pequeña visita, pero ese Quirón en Aries ha venido mostrando las heridas de todo esto y mostrando la necesidad de una sanación. Entonces, esta es también una oportunidad con Saturno y Neptuno en Aries de construir un nuevo ideal arquetípico de lo que es el masculino sano. Me acabo de acordar de un astrólogo que se llama Robert, ¿cómo es que se llama? Restrom, no mentiras, Christopher Restrom, y él decía que era como si fuera a volver a surgir en el consciente colectivo el arquetipo del caballero de la mesa redonda del rey Arturo, ¿sí? Que era como este caballero con valores, con principios, completamente correcto, enfocado en su ideal, en defender sus misiones, que tenía un código de ética, bueno, todo eso. Bueno, por un lado, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver, digamos que todo lo contrario, ¿no? El líder que no tiene ética, que no tiene principios, que es simplemente un caprichoso, que no puede controlar sus impulsos, que, bueno, entonces vamos a ver ese contraste, pero pues Saturno le va a pasar factura a esos, ¿sí? A los que no sean como ese buen arquetipo masculino, y no hablo de los hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, ¿sí? Bueno, vamos a ver el nacimiento de nuevos ciclos políticos, sociales y culturales que está pasando, pero pues este Saturno y Neptuno como que lo van a hacer mucho más evidente y vamos a ver que se redefine qué significa liderar y desde dónde se hace. ¿M? Hace poco estuve en un foro de Astrology Hub en donde pues estaban hablando de Saturno y Neptuno en Aries mucho y decían que hay como unos antecedentes de algo parecido a lo que empieza en el 2026, no es que vaya a pasar en el 2026, empieza. ¿M? Y las referencias que daban era, por ejemplo, en 1593, hubo un giro total de la conciencia humana. En esa época se supone que nació Buda, Confucio, bueno, se supone Buda, no sé, Confucio, Lao Tse, Sócrates, los profetas hebreos.
En esa época estábamos pasando de una visión tribal exterior a una moral interior, ¿sí? em, en donde, pues digamos que el paralelo es que la conciencia va a dejar de estar afuera o verse afuera como en instituciones, dioses, autoridades o cosas o instituciones religiosas o espirituales, sino que vamos a empezar a interiorizar otra vez. ¿M? También en el año 555, que fue el fin del mundo antiguo y el inicio de la era medieval, allí vimos el colapso pues, del orden romano, la caída del paganismo, la consolidación del cristianismo como un sistema que unificaba también ideologías para mucha gente. Y pues el paralelo es que pues se van a caer, se están cayendo sistemas simbólicos agotados y se consolidan otros, aunque no vamos a entender la película en el 2026 porque apenas comienza, pero pues, bueno, ¿sí? En 1380 el Renacimiento. Allí en el Renacimiento, pues fue la caída del mundo medieval, feudal y todo esto. Volvimos al pensamiento clásico. Nace el concepto de la dignidad del individuo y el humano vuelve a ser el centro, ¿sí? Como que el humanismo florece después de las revoluciones. Y el paralelo, pues, es que se va a reivindicar en los próximos años el individuo como consciente, no el que hace parte de un rebaño, y vamos a poder recuperar después de mucho trabajo el criterio propio frente a sistemas masivos y pues probablemente para que esto ocurra pues van a pasar cosas tensas, difíciles para que lo hagamos, para que luchemos por eso, ¿no? Por recuperar, por ejemplo, nuestra identidad, por defender por ejemplo, nuestra identidad virtual, ¿no? Nuestros datos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, también en 1703 que tuvimos la ilustración, en esa época pasamos de un mundo sagrado a uno mecanicista y más racional, donde empezó a cobrar importancia la ciencia, la razón, la técnica. Se perdió mucho sentido espiritual también, pero no porque no lo hubiera, sino que, o sea, como que se reinventó y también se ganó método. Entonces, muchas cosas espirituales o religiosas como que empezaron también a ofrecer métodos ¿m? Como de manera más práctica, ¿sí? Y el paralelo, pues es que vamos a ver que las técnicas sin alma, ¿sí? Colapsan, que la gente está buscando, va a buscar mucho sentido, o sea, ¿para qué? ¿Pero por qué? ¿Pero esto mm, en qué aporta? ¿En qué me aporta? ¿En qué aporta a los demás? Y pues a esto le vamos a sumar pues esa estructura, ese esfuerzo. ¿M? En 1917, 1953 y 1989, que fue cuando les hablé del muro de Berlín, pues en esas épocas tuvimos grandes cambios geopolíticos radicales. La Revolución Rusa en 1917, la muerte de Stalin y el cambio de régimen en el 53 y la caída del muro de Berlín en el 89. Y la clave común entre pues en estos, es que se derrumbaron muros ideológicos, no solo físicos. ¿M? Hubo cambios de relato colectivo y pues nada fue después igual, ¿sí? Como un antes y un después. Entonces en el 2026 comienza algo que tiene que ver con esto. Así que cuando Saturno y Neptuno se encuentran, la forma en que la humanidad entiende la realidad cambia. ¿M? No lo mencioné, ahorita hablamos más de eso, pero esto también tiene que ver con paradigmas científicos que van a estar, o sea, grandes avances y descubrimientos y evolución científica que pues también va a cambiar esa percepción que tenemos de cómo son las cosas. Por ejemplo, hablando de física cuántica, de fisión nuclear y todas esas cosas, como que va a haber grandes avances, no sé cuáles, por supuesto, no tengo ni idea, o con la inteligencia artificial, que nos va a estar pues ayudando en esos cambios de cómo vemos la realidad, ¿sí? Am, es muy especial esto este año. Así estamos hablando de otros hitos históricos. Esta es la primera vez que se dan el grado cero. Entonces hay como un nacimiento puro, hay una energía pura. Y esto no solo redefine política y religión o cosas sociales, sino todo, identidad, propósito y dirección vital de la misma humanidad, ¿sí?
Entonces, pues no estoy hablando de un fin del mundo ni nada apocalíptico, aunque pareciera, ¿no? Es el fin de cómo entendemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos. Y esto a mí me parece muy emocionante. No sé a ustedes. Bueno, otro tránsito muy importante que está en curso es Plutón en Acuario. Plutón entró en el 2023 un poquito, se devolvió 2024, después otra vez como que se devolvió, pero ya al final del 2024 entró otra vez en Acuario y se quedó ahí. Ya lo vamos a tener ahí hasta el 2044. La última vez que estuvo en Acuario fue de 1778 a 1798, que fue cuando había grandes revoluciones. Bueno, voy a parar un segundo. Bueno, sigo adelante. Resulta que Plutón en Acuario significa que estamos viviendo la transformación radical de las estructuras colectivas y de poder social. Entonces estamos pasando de una plutocracia a una tecnocracia, ¿sí? Los poderes están en esa transición. No es una transición de un día para otro, empezó en el 2024, ¿sí? Entonces, pues podemos asumir que, por ejemplo, en el 2044 no vamos a tener, yo creo, podemos imaginar que ni siquiera vamos a tener líderes políticos, sino que nos va a regir de pronto una gran inteligencia artificial o no sé, o sea, como que hay una transición de poder. Las personas que están teniendo el poder, por ejemplo, económico, está siendo cada vez más la gente que tiene relación pues, con la ciencia y la tecnología. ¿M? Y pues también Plutón es un arquetipo muy complejo que tiene que ver con la destrucción y la creación, básicamente como si fuera el dios y el diablo, ¿sí? Al mismo tiempo. ¿M? Y la transformación, pues, es como una destrucción para que se dé justamente la regeneración, ¿sí? Entonces, pues por eso es que podemos estar experimentando el colapso y la reinvención de muchos sistemas políticos, sociales, económicos, o sea, de todo tipo. Grandes avances tecnológicos y científicos que están presentando y van a presentar cada vez más dilemas éticos profundos y mucha gente que se empodera, ya sea por el buen o el mal uso de esto. Los que se empoderan por el mal uso, eventualmente van a pagar porque Plutón cobra todo. Plutón es uno de los planetas del karma junto a Saturno. Y también, pues digamos que los que más bien utilizan esto como un poder de cambio, pues espectacular y súper evolutivo. ¿M? Y Plutón se encarga de sacar lo dañado, lo podrido, lo más corrupto de cada signo para empoderarlo. Entonces, en lo colectivo esto es muy importante porque la humanidad está regida por Acuario. ¿Sí? Entonces, estamos viendo y vamos a ver cada vez más lo más corrupto de la humanidad, lo más deshumanizado, ¿sí? Por ejemplo, que el atropello de los derechos humanos, por ejemplo, de la dignidad humana. ¿Mm? Esto con el fin de que se haga esa purificación, esa transformación y ese empoderamiento y esa renovación de esos derechos humanos, por ejemplo, para que, por ejemplo, incluyan eh, otras maneras de vincularnos o de ser humanos, ¿sí? También en lo personal, pues cada uno de nosotros tiene una zona acuario en su carta natal. Ay, estaba tocando el micrófono. Y pues en esta zona hay mm, también lo mismo, como una purificación en donde afloran o veremos que afloran pues muchas cosas, eh, por ejemplo, que nos esclavizan para que busquemos la liberación allí. Muchas cosas que necesitan ser purificadas y transformadas. ¿M? Para que sean más puras, más auténticas, que es una palabra muy acuariana. Entonces, en lo colectivo, pues veremos, bueno, también mm, luchas por la libertad, por la igualdad, el control de la información, por recuperar nuestra libertad. O sea, Acuarios, entre otras cosas, esto es muy complejo. Yo estoy haciendo un resumen, pero, por ejemplo, Acuario rige la libertad. Entonces, ¿qué va a hacer Plutón? Pues nos va
a tratar de restar libertad y ya lo está haciendo, porque tú entras a cualquier aplicación, por ejemplo, y estás ya entregando una cantidad de datos e información, ¿sí? Estamos siendo vigilados a través de las redes. Ya uno no se puede salir de ninguna red porque entonces si, por ejemplo, tú te vas de ermitaño a vivir al bosque, pues no te puedes enfermar porque no estás inscrito en la red de la EPS, ¿sí? No puedes tener plata porque entonces si los gobiernos empiezan a decir cada vez, no, es que va a haber como la plata va a ser digital, entonces pues básicamente van a saber si te comes un chicle o no para mandarte publicidad, para después poner reglas, para una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a querer nosotros? Pues también luchar por nuestra libertad. ¿M? Al mismo tiempo, pues no digo que todo va a ser malo, claramente que no. Va a haber muchos líderes plutonianos o acuarianos, o bueno, con estos arquetipos que, que defiendan todos estos valores acuarianos. eh, y pues muchas luchas, muchas revoluciones, ¿sí? eh, en torno a esto, más allá de las ideologías políticas que obviamente también vamos a ver, por lo que les dije de Saturno y Neptuno en Aries, pero también como por la dignidad humana. ¿M? Bueno, bueno, en lo personal les estaba diciendo, me fui por otro lado, que cada uno de nosotros tiene una zona acuario. Entonces, en esa zona, pues es probable que vayamos a experimentar, estemos experimentando la sensación de pérdida de control sobre sistemas externos, la ruptura con grupos, ideologías o comunidades obsoletas para renovarlas, para que, o sea, como que a medida que uno se quita máscaras y es más auténtico, se da cuenta que, no sé, que ama de otra manera, se valora de otra manera, quiere trabajar en otra cosa. ¿M? Y vamos a ver la necesidad de reinventar nuestro lugar en lo colectivo. ¿M? por, por ejemplo, por Saturno, perdón, por Neptuno en Aries, vamos a querer tener como esto muy fuerte del sentido, ¿sí? Y por Plutón en Acuario, bueno, un sentido que además es necesario porque entonces miren cómo están las cosas, probablemente, ¿sí? Todo pues, o sea, este movimiento de Plutón está conectado con Neptuno y con el tercer transpersonal, que es Urano. Entonces, vamos a hablar de otro tránsito importante y es que Urano entra en Géminis. Urano entró en Géminis en el 7 de julio del 2025. Estuvo unos mesecitos, si no estoy mal, hasta septiembre, o mentiras, julio, agosto, sí, como hasta principios de septiembre, y este año, y se devolvió. ¿No? Entonces, el año pasado vimos un tráiler que tenía que ver con Urano en Géminis, que ya les voy a explicar, y este año ya entra para quedarse hasta el 2033. La última vez que tuvimos a Urano en Géminis fue de 1941 a 1949, que coincide con la Segunda Guerra Mundial. Esto, creo que la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39. Bueno, pero no porque tenga que ver con guerra, sino por los grandes avances que se dieron en esa época. Muchos impulsados obviamente por ella, pero no solo por eso. Bueno, Urano y Géminis, revolución mental, comunicativa y tecnológica. Nos va a acelerar el ritmo vital y mental. Es como si nos obligara a un upgrade mental, como una bajada de información, como bueno, actualiza tu software o te quedaste, ¿sí? Eh, Estamos hablando de un upgrade que no es espiritual, es práctico. Cambian las ideas, cambian las información, los medios de comunicación, los métodos de trabajo, el aprendizaje, las narrativas, ¿sí? En el afuera y en el adentro. Y nos tenemos que actualizar a la velocidad del rayo porque Urano en Géminis es rapidísimo. ¿M? Lo que se mantiene rígido se vuelve obsoleto. Urano nos va a pedir flexibilidad, criterio, agilidad para procesar el mundo, en donde, por ejemplo, la inteligencia artificial, la educación, la movilidad, los medios se transforman a una gran velocidad. Y es que ya lo estamos viendo. Por ejemplo, eh, con la primera entrada de Plutón en Acuario se anunció la inteligencia artificial, que todavía está en pañales, pero está avanzando muy rápido, y la educación. En lo poco que ha pasado, pues miren la gran revolución que está ocurriendo. O sea, ya se está quedando obsoleta la manera de dar clase, en donde un profesor se para al frente y da cátedra.
y donde les enseña a los niños, por ejemplo, no sé, que memoricen algo, que no, o sea, se tiene que renovar y Urano en Géminis dice, ya, ya, rápido, ¿sí? A toda velocidad. Tenemos que cambiar la manera de pensar. ¿M? En lo cotidiano, pues vamos a experimentar muchos cambios de planes, nuevas ideas, conversaciones disruptivas, aprendizajes intensivos, necesidad urgente de filtrar ruido. Eh, Urano en Géminis no quiere que seas brillante, sino que seas coherente, rápido y que estés actualizado. Y por supuesto, que tengas capacidad de discernimiento, porque, por ejemplo, cada vez va a ser más difícil reconocer cuál es una noticia real de una irreal o una imagen de una persona real. ¿M? Entonces, bueno, como han dicho, hasta los ladrones nos van a obligar a actualizarnos, ¿sí? De hecho, eso tiene mucho que ver con Urano en Géminis. Vamos a ver en manifestaciones colectivas, pues la transformación de medios más rápida, de educación, de transporte, guerras informativas, guerras con drones, mucho tema con aviones, propaganda, manipulación de datos, igual que en la Segunda Guerra Mundial, porque esa guerra, yo, bueno, no sé la verdad las anteriores, pero esa sí utilizó mucho la manipulación de la publicidad, de la propaganda. Vamos a ver nuevos lenguajes y plataformas de educación bueno, sí, de educación y de comunicación. O sea, por ejemplo, ¿para qué aprender idiomas? Sí, vamos a tener los dispositivos que ya existen que te trasladan, no, ¿cómo es que se dice? Te traducen en tiempo real a cualquier idioma, ¿sí? Entonces, pues eso nos abre también el mundo, ¿sí? Y no digo que no sea útil aprender idiomas para el cerebro. Entonces, bueno, no sé, muy curioso. En manifestaciones personales, pues, ¿qué tienes en la zona Géminis de tu carta? Porque ahí vas a sufrir una súper actualizada, mucho aire, yo lo comparo como con un huracán, ¿sí? Es como en esa zona va a venir un huracán. Muchas dudas, mucha toma de decisiones, muchas ofertas, muchas posibilidades, muchos caminos. Todos te van a llevar a un lugar, al mismo lugar, pero pues vas a tener que lidiar pues como con esos remolinos, ¿sí? Vamos a tener cambios abruptos de ideas, de estudios, decisiones, hiperestimulación mental, mucho ruido. Es probable, la otra vez estaba pensando que es probable que el tema de la contaminación, ¿cómo se dice? Energética, no, como de ondas o por ruido, vaya a ser un tema. ¿M? Que pues nos lleve a que salgan medidas que regulen. Por ejemplo, los drones suenan muy duro. Si cada vez vamos a utilizar más drones y de alguna manera se empiezan a implementar, por ejemplo, en el día a día, tipo en el comercio o en los mandados, en los domicilios, pues imagínense el ruido. ¿M? O que tengan que diseñar autopistas en el aire para aviones, drones u otros dispositivos que vayan por el aire, porque Urano en Géminis va a tener que ver mucho con el aire. Bueno, y vamos a también a experimentar el desapego forzado de muchas certezas mentales. Y me acabo de acordar de otra cosa que tiene que ver con el siguiente tema, pero también mucho con Urano en Géminis, y es el tema del clima. Pues el calentamiento global y el clima, pues bueno, no se puede detener ya, no hay nada que hacer. Digamos que estamos viendo como mm, pues cómo está cambiando cada vez más rápido, pero digamos que con Urano, uno sí, con Urano y con Quirón también hemos visto como ciertos temas. Entonces, por ejemplo, en los últimos años fue mucho el tema como de terremotos, de, bueno, de incendios. Los incendios van a continuar, se van a incrementar por vientos, muchos huracanes que cada vez hay como más en zonas donde nunca había habido, ¿m? Como cambian las corrientes, digamos, también en el mar. ¿M?
Bueno, bueno, tampoco quiero hablar mucho de eso porque pues es como triste y pues tampoco soy acá una de mal agüero por como para anunciar que van a pasar mil catástrofes ambientales, pero pues es un poco obvio. Pero Urano en Géminis dice, actualízate. En vez de quejarte, en vez de sufrir, en vez de penar, invéntate como un buen humano creativo que eres, soluciones rápidas a todas estas dificultades y retos que nos está representando cada vez más el clima. ¿M? Y ahí entra Plutón en Acuario también con la tecnología y la creación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos temas que se han visto, yo obviamente no sé mucho de eso, pero no sé, que dicen, ay, en China entonces están creando con unos dispositivos, nubes artificiales, obvio, ¿por qué no? Eso se va a superpotenciar. ¿M? Y el ser humano tiene esta característica como de adaptar, no solo, o sea, no se adapta al clima, sino que adapta, crea para adaptarse al clima, digamos que o sea, por dicho, no somos como los animales, o bueno, en la poca evolución que hemos tenido, que no sé, desarrollamos pelo, más pelo para zonas frías, ¿no? Pues inventamos trajes que nos cubren, ¿sí? Entonces, pues si va a cambiar mucho el clima, ¿m? Vamos a inventarnos cosas para sobrevivir a ello. ¿M? Entonces tampoco hay que tener miedo. ¿Sí? Obviamente eso no significa que nos sigamos cuidando del planeta. Y decía que eso tiene que ver con el siguiente tema porque Quirón ha estado en Aries hace muchos años, 14 años, y va a entrar en Tauro un poquito de julio a septiembre de este año, 2026, y se va a devolver a Aries para terminar su trabajo. Y después en el 2027 vuelve a entrar en Tauro y se queda allí hasta el 2034. ¿Mm? Quirón es el representante del arquetipo del sanador herido. eh, Entonces nos representa como un dolor y una sanación que desemboca en sabiduría. ¿M? Entonces nos está, bueno, y Tauro tiene que ver, entre otras cosas, con los valores, con la economía, con la autoestima, con la tierra. Por eso decía que tiene relación con el tema anterior. Eh, entonces, el significado de Quirón en Tauro es el anticipo de la herida estructural en el sistema de valores que nos va a doler, pero nos va a llevar a una sanación, también de nuestra autoestima, no en lo personal, sino también en lo colectivo, así que, ¿qué va, cuál es el valor del ser humano? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? ¿Mm? Y eventualmente, pues probablemente una sabiduría. Quirón ha estado en Aries, como decía, haciéndonos ver el dolor y sanar el tema como del arquetipo masculino, de la, de la identidad, de la independencia, del ser. ¿M? Y nos vamos a graduar de eso pronto, en el 2027, pero eso también implica que estamos como en en los últimos coletazos de experiencias que nos llevan a sanar esto. Y también llevamos un proceso de maduración en donde ya, si uno mira hacia atrás y dice, no, pues es que yo hace 14 años, por ejemplo, no defendía con tanto ahínco una idea, un proyecto que yo quería, o que yo era capaz de hacer una empresa por mí mismo. Ahora ya lo tengo más sano, tengo inseguridades todavía, tengo susto, pero lo he hecho, he aprendido mucho. Entonces, pues bueno, ese es Quirón en Aries y que entre en Tauro, pues nos dice, bueno, pues entonces ahora lo que vamos es a cuestionar, a estar trabajando en temas de valor propio y de seguridad material. Si el mundo está cada vez más cambiante y si hay grandes cismas económicos, sociopolíticos, culturales, pues eso obviamente nos obliga a renovar también eh, el tema de los recursos no sé, tanta tecnología, tanto trabajo, por ejemplo, que van a estar haciendo robots e inteligencias artificiales. Listo, pero entonces, ¿cuáles son tus recursos y cómo le puedes sacar jugo? En vez de quejarte otra vez, ser valiente, ariano, y decir, bueno, listo, entonces ya, no sé, me sacaron de este trabajo porque me reemplazaron con un robot. ¿Cuáles son mis talentos? Ese es Quirón en Tauro. ¿Cuáles son mis talentos? Porque no los veo. Voy a hacer, digamos que el trabajo,
a vivir la experiencia de darles el lugar que merecen a esos talentos y ver que sí, tal vez sí puedo generar dinero de eso. ¿Mm? Vamos a estar trabajando mucho el tema de la sensibilidad corporal y emocional. Mm, si el clima está cambiando, pues el cuerpo se resiente, por supuesto. Cada vez, pues la comida, yo no puedo decir que ha bajado de calidad, no sé, tal vez es una creencia mía, pero pues o no sé si es que era falta de información, pero a mí me da la sensación de que ahora como que somos más enfermos que no sé, que nuestros abuelos. No sé si es que ellos no se quejaban tanto como uno, ¿sí? Eh, pero bueno, esto también nos va a ayudar como a la emergencia de muchas eh, técnicas de sanación eh, espiritual, mental y física sobre todo, que pues como que nos lleve a una nueva relación con nuestro cuerpo, con nuestra intuición también. Mm, también vamos a tener la necesidad de sanar la relación que tenemos con la autosuficiencia. ¿Mm? Y en manifestaciones colectivas vamos a ver pues crisis económicas, nada raro, pero pues esta vez va en serio. Y además va en serio porque es que lo que está pasando con Urano en Tauro actualmente es que está diciendo renueva la economía, renueva el valor. Y pues en este trayecto de Urano en Tauro, que fue desde el 2018, pues vimos cómo se han establecido y se han fortalecido muchísimas, por ejemplo, criptomonedas o monedas mm, digitales, gubernamentales, no sé cómo se llaman. Entonces, pues ahorita, cuando Urano salga de Tauro, después entra Quirón, dice, listo, bueno, ya renovamos muchas cosas, estas son las que quedaron, estas no, o esta es la mentalidad que quedó con respecto a eso. Vamos a sanar lo que haga falta de este tema, ¿m? Porque seguimos en una actualización. Entonces vamos a ver también muchos debates sobre lo que vale, lo que cuesta y qué sostiene el sistema. Y vamos a ver el inicio de nuevos modelos de estabilidad material. Bueno, entonces ya mencioné además los tres planetas transpersonales que van a ser una gran cometa cósmica, también le dicen el gran trino, también le dicen el trino de talento, pero es simplemente que estos tres planetas, Urano, Neptuno y Plutón, se van a agarrar de las manos, van a estar haciendo un aspecto muy importante, eh, armónico, del 2026 al 2033 o 34, o sea, 7 años van a estar activos, y hay un antecedente comparable a 1939, bueno, esa época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es que vaya a haber una Segunda Guerra Mundial, que podría, pero esta vez el jefe no es Plutón, sino Neptuno. En esa época, el jefe era Plutón, que es el planeta, entre otras cosas, de la destrucción y el poder y todo esto, ¿sí? Y pues vimos lo que vimos. Ahora el jefe va a ser Neptuno, que es el planeta de, entre otras cosas, la confusión, el, la mentira, el engaño y la niebla, los gases, las desapariciones. Entonces pareciera que vamos a, o estamos entrando en unos grandes, digamos que, mm, bueno, sí puede ser conflictos, pero en grandes movidas colectivas en donde eso es lo que reina y o va a reinar, como una confunde y reinarás, ¿sí? Eh, porque ponía entre comillas cuando decía que estos tres planetas van a estar haciendo un aspecto armónico, porque estos tres planetas no les importa nuestra pequeña vida, sino la evolución colectiva de la conciencia. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de la evolución colectiva de una conciencia planetaria, no importa si muere una cantidad de gente, de animales, de plantas, con tal de movilizarnos a una evolución, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto que representa pues una reconfiguración profunda del mundo. No es caos, es como, es mutación, o sea, sí va a haber caos, pero es una mutación que se está dando a pesar de nosotros, ¿sí? Y pues obviamente si nos sumamos a la ola, pues igual estamos evolucionando, ¿sí? Es un alineamiento en donde mente, identidad, propósito se sincronizan, de repente todo cuadra,
tomas decisiones sin drama, ves que ajustar, entiendes que es viable, actúas sin desgaste, si no tienes resistencia al cambio y a los tiempos de cambio en los que estamos. Em, las manifestaciones posibles, digamos, aparte de todo lo que ya he dicho, digamos que en particular de esta cometa, es que en lo colectivo vemos un reordenamiento de economías y estructuras de poder, que ya lo había medio mencionado, la caída de sistemas que parecían intocables, como por ejemplo, no sé, grandes instituciones milenarias, el nacimiento de un nuevo orden, aún muy inestable, o sea, eso se va a estabilizar por allá para el 2040 y pico, em, o bueno, de pronto antes, bueno, no sé. Y en manifestaciones personales, pues ese gran trino, esa cometa, está en esa zona de nuestra carta en donde tenemos a Géminis, Aries y a Acuario. ¿M? Y cada vez que pasa un planeta personal al frente, activa la cometa, como una niña que vuela la cometa, ¿sí? Entonces Neptuno en Aries, por ejemplo, apunta a una dirección en donde estamos evolucionando, gracias a que también estamos transformando nuestra zona Acuario y estamos actualizándonos en la zona Géminis. ¿M? Y eso nos está, digamos que, movilizando Neptuno en Aries a ese nuevo gran sentido y esa evolución del espíritu humano. ¿M? Mm, Vamos a experimentar cambios internos no negociables y una nueva relación con el poder, la libertad, el sentido, el alma. ¿M? Entonces, pues, es un año de depuración profunda y reposicionamiento. Y bueno, por último, tenemos los eclipses, no mentiras, por último no, todavía me falta, esto es largo. Vamos a tener también a los eclipses, cada año tenemos varios eclipses, van cambiando de ejes. Este año tenemos los últimos eclipses Piscis Virgo y los primeros Acuario Leo, y los nodos del karma pasan a Acuario Leo, van a estar allí hasta el 2028. Y todo esto lo que nos habla es de um, la, pues como el quiebre de viejas ideas, redes y narrativas colectivas, que ya lo había mencionado, las reinvenciones, y Virgo también nos va a estar ayudando, digamos que con estos eclipses. Los eclipses son como símbolos de eventos irreversibles que de alguna manera nos empujan a crecer. Entonces vamos a estar viendo pues tensión entre fe y control. Estamos siendo obligados desde hace año y medio a organizarnos de otra manera, a limpiar nuestro cuerpo, mente y exigencias internas. También los eclipses de Acuario y Leo nos van a decir, brilla sin ego, estructura tu vida con autenticidad, la libertad y la responsabilidad van juntas. También hay muchas purificaciones kármicas, revelaciones, despedidas e inicios. eh, y las manifestaciones colectivas, pues, de los eclipses Piscis Virgo, mm, que tenemos el primero a principios de marzo y el segundo a finales de agosto, aunque sus manifestaciones son en cualquier momento. Tiene que ver con crisis de identidad, no, perdón, lo he dicho tanto que lo repetí, crisis de sistemas de salud, trabajo y servicios, y los eclipses de Acuario Leo, que tenemos el primero el 17 de febrero y el segundo a mediados de agosto, debates sobre ciudadanía, tecnología, liderazgo y representación social. Em, y tenemos también otro tránsito que es Júpiter, que pasa de Cáncer a Leo. Júpiter estaba en Cáncer desde el 2025, sale el 30 de junio y entra en Leo para quedarse hasta julio del 2027. Júpiter tiene que ver con la sociedad y en nuestras vidas personales tiene que ver eh, con las creencias, con los patrones y también con el aprendizaje, con la expansión. Entonces, eso nos dice, cuando Júpiter entre en Leo, vamos a estar trabajando durante un año en una expansión por fuego fijo, ¿sí? Creatividad, visibilidad y liderazgo. Antes de empezar esto, vamos a ver el resultado de una expansión, de un trabajo interno muy importante que tiene que ver con eh,
con sanación de creencias y patrones heredados familiares, con expandir la casa, literal allá afuera o adentro, ¿sí? O la sensación de estabilidad interna que tú te das, no es que algo te la dé, tú te la das. Vamos a ver los resultados y los regalos de, de Santa Claus, de Júpiter. De marzo a junio vamos a estar teniendo unos regalos. Digo regalos, pero pues, o sea, son como manifestaciones. Muchas veces los regalos jupiterinos no son muy chéveres, pero sí son regalos cuando uno mira hacia atrás y dice, oh, wow, si no hubiera sido por eso, no habría entendido que no habría crecido en, ¿sí? No habría conectado con mi sabio interno en. ¿M? Entonces, pues son regalos para lo bueno y para lo malo. Y bueno, ahí sí, cuando entré entonces en julio en Leo, pues Júpiter nos ayuda, nos amplifica proyectos, presencia pública, liderazgo, confianza, pero lo primero que hace es que se encuentra con Plutón en el grado 4 y eso es, digamos que una lucha entre el ego y la ¿cómo se dice? Como, sí, como el exceso de confianza y el verdadero poder. ¿M? Entonces, el ego se prueba con la verdad. No se puede crecer vendiendo humo ni creando desde el delirio. El colectivo, las normas y la tecnología o la ciencia te devuelven a tierra y te obligan a ser sostenible. La energía se va a sentir como un sí, pero con responsabilidad. Va a haber oportunidades, brillo, avance, siempre y cuando nuestra identidad esté alineada realmente con lo que aportamos al mundo. Leo quiere autonomía, presencia, y Acuario dice, listo, pero con estrategia y ética y redes, ¿sí? Entonces, manifestaciones personales. Vamos a tener más confianza para mostrar nuestras obras y talentos. Vamos a ver cómo crecen de pronto marcas, proyectos y cosas creativas. El arte, el teatro, el cine, la música. Pero también el riesgo es de egos inflados que Plutón los va a pinchar. Manifestaciones colectivas, figuras dominantes y narrativas de grandeza, ¿m? Y sus detractores o sus enemigos, o grupos colectivos que sean el enemigo de eso, que ya lo estamos viendo también. Eh, pero esto se va a incrementar. El entretenimiento y el símbolo como poder cultural, ¿sí? El poder, por ejemplo, ideológico que tiene el arte. Y esto lo hemos visto en los grandes momentos de la historia donde ha habido conflictos. Por ejemplo, o sea, en la guerra de Vietnam, la contraparte fue una explosión cultural y musical y psicodélica, pues espectacular, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero pues lo primero es que pues ese Plutón va a, no se le va a bajar fácil. Yo creo que también puede haber como grandes crisis en Hollywood, en lo que es el cine. Todo esto pues asociado, por ejemplo, a las plataformas de streaming, pues como Netflix y todo eso, pues como que si cada vez hay más, por ejemplo, monopolio en estas aplicaciones, en estos plataformas en donde se hacen películas, pues también de alguna manera están teniendo un control sobre lo que se dice, sobre lo que se vende ideológicamente, ¿m? Y eso no tiene mucho que ver con la libertad. Entonces la gente pues va a reaccionar probablemente a eso. Mm, y pues en ese momento de ese Júpiter encontrándose en Plutón, que es lo último de lo que voy a hablar, coincide pues es mediados de julio, entonces pues acá en Colombia, por ejemplo, la independencia es el 20 de julio, y justo ese día, el 20 de julio, vamos a tener a los transpersonales en el grado 4 y Júpiter llegando al grado 4. Esto yo es como una especie de portal, aunque no me gusta esa palabra, el portal del grado 4. Es como un momento clave. Pueden pasar cosas ese día o antes o después, o sea, no, muchas veces, o sea, en la astrología muchas veces la gente cree que es que cuando se perfecciona algo pasa, no necesariamente. Pero pues sí, para ese mediados de año van a estarse alineando
visión, expansión, narrativa heroica, todos esos cambios, o sea, va a haber manifestaciones muy potentes en el colectivo. Por ejemplo, vamos a ver el auge de líderes mito, ¿m? Y campañas muy emocionales y líderes mito para lo bueno y para lo malo, ¿sí? Un Gandhi, un Anonymous, un Hitler, o sea, ¿qué? ¿M? Movimientos creativos o espirituales altamente influyentes. Y pues la ventana para nosotros en nuestras vidas diarias, pues podemos, en nuestra vida, podemos mirar qué zona tenemos Leo, porque esa zona va a estar teniendo retos, pero también con un potencial de crecimiento enorme, y el crecimiento lo vamos a notar para el año entrante, a mediados del año entrante. Esto es una ventana que se abre potente a mediados de este año para lanzar proyectos creativos con sentido, muy auténticos, porque si no, Plutón pasa factura y vamos a correr el riesgo de vender ilusiones sin sustento también, claro. Listo. Entonces, vamos a ver que se caen identidades basadas en victimismo, carencia, repetición, así como yo siempre soy así, porque siempre me pasa eso. No, eso se va. Como, bueno, no. Energía ariana, ¿qué vas a hacer por eso? Actúa. Eh, Vamos a estar, pues, adaptándonos al mundo, también creando sistemas como con más sentido, tratando de conectar con vínculos, con trabajos y proyectos como más con alma. Las instituciones pues vacías, ¿sí? No pintan bien, eh, o no van a pintar bien. Y, y bueno, mientras, o sea, cada año uno dice, este año es el gran año del, ¿sí? Yo especialmente creo que el 2026 es especial, pero tengo mucho optimismo, porque a pesar de que sé que es medio de grandes sismas, eh, el potencial es inmenso y es un momento histórico tan importante que me pregunto cómo es posible que, o sea, es como si nosotros todos los que estamos aquí hubiéramos dicho, yo voy para esa, yo tengo el coraje, ¿sí? Entonces siento y sé profundamente, confío que estamos preparados para sacarle provecho a todo esto y adaptarnos a un mundo pues muy interesante, renovar nuestra visión del mundo, como les decía al principio, y también de pronto como aclarar para qué estoy aquí. Sí, ¿por qué? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Porque estoy aquí. Probablemente aquí empieza la semilla que nos va a aclarar esa pregunta en lo personal, ¿sí? Entonces, bueno, era lo que les quería contar. Tengo un horóscopo breve y gratuito en mi página web, barajaviajes.com. A cambio solo deben dejar sus datos, no es para mandarles propaganda y publicidad y venderles mil cosas. Yo mando de vez en cuando un newsletter y pues contando la energía del mes, entonces es para eso. ¿M? Por otro lado, no voy a lanzar estos días el horóscopo extendido del año en Patreon para que lo adquieran si les interesa, y un calendario astrológico digital, integrable con Google Calendar. Y pues este calendario va a ser pues muy útil para que estén al día como con los principales tránsitos del año. Son solo aspectos mayores, no puse aspectos menores para que no fuera mucho ruido. Pero pues es un calendario en Google que les dice, por ejemplo, hoy Plutón llegó a no sé dónde, y ustedes lo abren en cada evento y les dice una frasecita de cómo se siente la energía. Esto con el fin, pues, de ofrecer también una ventana distinta que no sean las redes sociales, para que se acerquen al movimiento de las estrellas, externas e internas, y se familiaricen con el lenguaje y pues se sientan acompañados por mí en su día a día. Y pues por supuesto nos vemos en una lectura de astrología o tarot en cualquier momento que necesiten. Me pueden escribir a baraja de viajes 333@gmail.com, para pedir su cita. Es la única manera para contactarme, para pedir citas. Nada, yo no les voy a escribir nunca, ofrecerles nada. No mando links. Bueno, entonces si están interesados me pueden escribir un mail
Y pues pongan suscribir, activen la campanita. Gracias por oírme este video tan largo. Espero que les haya gustado y que les haya dado un buen panorama de lo que representa este año, que sin duda vamos a recordar en años venideros como un punto de inicio, un año semilla. Y pues es que la vida es ahora y creo que este año vamos a empezar a conectar con esa frase, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y nada, nos vemos. Chao.